¿Qué onda, rockers? Bienvenidos a YouRamTube. Y bueno, son las 8 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. Y en este video, como saben, pues trato de ayudar a mucha gente que pasa por el mismo problema diario, que es una hernia discal. Y bueno, son las 8 de la mañana, me encuentro aquí en el estudio de YouRamTube. Y nada, rockers, les voy a ir contando cómo me fue a un año de haber pasado esta gran enseñanza de vida. El quedarme paralítico unos meses sin poder caminar, estar en la silla de ruedas gracias a una hernia discal. Y hoy voy a recoger los resultados de el avance en positivo, primero Dios y el universo, de esa hernia discal. ¿Ok? Bueno, rockers, vámonos. Ahorita les sigo informando. ¿Qué onda, rockers? Bienvenidos a YouRamTube. Y bueno, como pueden darse cuenta la mayoría de ustedes, ese es un video un poco diferente. Ese es un video no tanto así como que divertido y cosas de ese estilo. Ese es un video informativo que realmente la finalidad de este video es poder ayudar a la mayor cantidad posible de gente y darles un granito de esperanza para que vean que sí se puede vencer a la famosísima ciática, o más grave aún, a las famosísimas hernias discales. Bueno, como les dije en el intro, aquí arribita les vuelvo a dejar el video de la ciática, la verdadera cura sin mentiras, parte 1, que fue uno de mis primeros videos, y ahí les cuento lo que me pasó hace un año. Fue un capítulo muy triste, doloroso en mi vida, ya que les vuelvo a repetir, pues yo quedé postrado en una silla de ruedas sin poder caminar absolutamente nada durante algunos meses debido a la famosísima ciática y a una hernia discal. A un año de estar en tratamientos de rehabilitación, masajes, medicamentos, fisioterapia, hoy me entregaron los resultados de mi resonancia magnética, que bueno, ya me han hecho 5 resonancias magnéticas en el transcurso de todo este año, pero hoy me entregaron una muy importante, que era el ver cuál ha sido el progreso en avance, claro, positivo, de esta hernia discal L5S1. Llevo un avance de un 85%, que es mucho, que es bastante, al no poder caminar ni hacer nada de eso. Y aquí, como se los voy a mostrar en pantalla, pasó lo que se dice una regresión espontánea de la hernia. ¿Qué significa eso? Vean, como pueden ver, chequen, se les voy a mostrar la imagen. Esta resonancia magnética es de los dos, es de perfil. Y bueno, en esta resonancia magnética podemos ver que está la columna vertebral. Estas cositas que están aquí, estas redonditas, esto, son los discos. Pero el disco L5L1, la hernia L5L1, perdón, es esta que estoy señalando aquí. Esta del lado izquierdo es la que se me hizo hace un año, en el 2015, inclusive aquí está la fecha. En septiembre del 2015, cuando yo caí internado de urgencias por no poder caminar, por haber estado paralizado. Y vean cómo se ve, esto debe estar recto, esto blanquito debe estar recto. Y vean cómo está obstruyendo lo que es el líquido pulposo, que es la hernia. Y vean, a un año de estar haciendo las cosas bien, como se me indicaron, vean la diferencia, vean el gran avance. Vean que ya no se ve que está obstruyendo los nervios. Hay una regresión. ¿Qué significa esto? Que es el líquido pulposo que está pegándole a los nervios y lastimándolos, que es una hernia, está regresando al disco. Si se fijan, no ha regresado en su totalidad, pero ya casi lo hace. Vean, ya es un gran avance. Vean esta parte. Ahora vean esto y vean el avance. Y gracias a ese avance es por el cual ahora yo ya puedo hacer mi vida normal, y por el cual ahora ya también puedo caminar sin problemas y sin dolor. Y vean otra visión, otra vista. Pongamos de arriba una vista aérea, por decirlo de alguna manera, del disco. Vean, esta parte, esto redondo, esto negro es el disco. Esto no debe estar así. Esta parte, vean, casi cubre la mitad. Eso es el líquido pulposo que sale del disco. Esta es la hernia. Eso fue la resonancia de hace un año. Si se fijan en la figura 2, en la imagen 2 de la resonancia de este año, 2016,
Vean cómo ya ese líquido ya está metiéndose al disco de nuevo. Ese es un gran avance, y gracias a que ese líquido o la hernia ya está regresando, es que yo ya puedo caminar y ya gracias a eso ya no tengo dolor, ya es muy mínimo. ¿Me explico? Entonces vean la diferencia, vean este pedazo, vean cómo aquí esto negro aquí está cubriendo casi la mitad y ahí está interfiriendo con varios nervios. Y vean ahora la imagen 2, donde ya casi está limpia esta zona, que es como normalmente se debe de ver. Este chiquito ya nada más es muy mínimo los nervios que está oprimiendo, por eso hay algunas molestias todavía, pero ya son, insisto, muy mínimas. Y vean el disco como está aquí y ya está regresando. Esa es la comparativa de mis resonancias magnéticas a un año de tratamiento. Y es muy importante decirle, rockers, a todos a quienes padecen esto, que eso es tratamiento conservador. ¿Qué significa esto? Cero cirugía. Yo era para que me hubieran metido, pero sin pensarlo, y de hecho, como les digo, la mayoría de los médicos ya habían dictaminado que era cirugía, pero llegó un médico que era el máster, que sigue siendo el máster de todo ese instituto, y les dijo a todos los otros médicos que bueno, no eran practicantes, ya eran profesionales, eran másters también, pero llegó el máster de los másters, que se los voy a mostrar aquí en la foto a continuación. Chequen, este doctor, que con orgullo se los muestro, él fue quien dijo que no se iba a hacer cirugía. Él dijo que solo se iba a hacer una infiltración, unas mejor dicho, porque fueron varias infiltraciones en esa zona. Se me infiltró gracias a eso, a esa decisión de ese doctor, que es el jefe de todos ellos, y me dieron de alta. Y mi recuperación fue en casa, algunas veces tenía las citas en el instituto para rehabilitación y todo esto, pero gracias a que ese doctor máster de máster dijo que no se me iba a hacer cirugía, le doy gracias a la vida y a Dios que me haya puesto con ese gran doctor, porque bueno, principalmente pues fue Dios, ¿no?, quien le dijo a ese doctor que pues que no se me hiciera cirugía. Les digo, o sea, es parte de lo que yo quiero que vean, que sí hay esperanza. Yo soy un ejemplo vivo que se le puede ganar la lucha a la famosa ciática, a que le podemos ganar a la famosísima hernias discales. Entonces, el punto es que para todos que se preguntan si me hicieron cirugía y si me la van a hacer, no me hicieron cirugía, fueron infiltraciones. Y primero Dios y gracias a Dios no voy a hacerme cirugía, porque ha habido también muchos casos donde te hacen cirugía y no quedas bien. O sea, es una moneda al aire, no es algo garantizado que cuando te hacen cirugía quedas bien, ¿vale? Así que yo opto y recomiendo por llevar un tratamiento conservador. ¿Ok? Otra cosa muy importante también es que estiramientos de fisioterapia, estiramientos son fundamentales para que sus nervios, por donde pasa el nervio ciático, se descontracturen y quiten y vayan eliminando el dolor que tanto nos molesta. Otra cosa, aquí es donde quería llegar principalmente, muy importante. Si tienes ese dolor y gracias a Dios todavía no te quedas sin caminar, haz todo esto, estás a tiempo. Realmente todavía estás a tiempo de poder sanar. Estás a tiempo de tomar la decisión de tu vida y quitarte ese dolor tan feo. Estás a tiempo de que tu familia no te vea sufrir. A mí me tenía que pasar eso de la ciática por esto, para yo poder ayudarles, poder servirles, poder contarles mi situación, mis anécdotas, y no desde un punto de vista clínico médico, o como muchos videos en internet te engañan y dan muchas vueltas y no te dicen la realidad de las cosas. Yo te lo digo como amigo, como alguien que es igual a ti. Y aquí es donde llegó el punto más importante, rockers. ¿Quieres sanar? Debes de tener fe ciega, seas la religión que seas. Si tú eres una persona que te puedes volver espiritual, que tienes fe, que le pides a Dios, el creador de todo, miren, de la religión que sea, a ese creador, si crees en alguien, pídeselo. Al mismo universo, pídeselo. El universo te escucha.
yo los viví y yo todos los días soñaba con este día y sueño todavía con unos mejores días en el que yo decía que iba a caminar y aquí estoy caminando de nuevo, en el que yo en algún momento perdí las esperanzas. Yo pensé que toda mi vida iba a vivir con este dolor, pero Dios siempre ha estado ahí y Dios me está guiando la vida y el universo para decir que todos los días tú decretes que quieres sanar y que des por hecho que vas a sanar. Eso es lo más importante para que puedas sanar de tu ciática y de tus hernias discales. En verdad, rockers, espero que les sirva este video de todo corazón, porque la ciática, las hernias discales tienen cura. Sí, señores, sí tienen cura, sin cirugía, se los estoy diciendo yo de todo corazón. Hagan lo que les digo y se los juro que van a sanar, ¿vale? Y por favor también les voy a suplicar que compartan este video, porque el objetivo es ayudar a la mayor gente posible, por favor, a que sane, ¿vale? También quiero mandarles agradecimientos muy especiales a mi familia, a mi madre, a mis hermanos que estuvieron en esos momentos críticos, muy difíciles para mi vida. Agradecimiento también muy especial a mi hermosa novia, mi hermosa mujer, que también me estuvo apoyando muchísimo, que realmente no sé qué habría hecho sin ustedes, realmente no lo sé. Bueno, rockers, si les gustó el video, por favor regalen un like, compártanme en sus redes sociales, y si aún no perteneces a nuestra familia de rockers, te invito a que lo hagas en el botón de suscribir, o aquí en la descripción te dejo el link directo para que lo hagas. Bueno, rockers, nos vemos a la próxima.